Europa mide en tonos rojos la incidencia del COVID. Los más intensos están en España y dentro de España, Castilla y León es una de las comunidades más afectadas. La situación es tan peligrosa en todo el continente que Bruselas ha movido ficha. No cierra fronteras porque no puede, pero anima a los estados a que lo hagan. Comenzamos. Son las 5 zonas más complicadas ahora mismo de Castilla y León. Hay más de 3.000 contagiados por cada 100.000 habitantes. Arévalo y Arenas de San Pedro en Ávila, Tordesillas en Valladolid, Ciudad Rodrigo en Salamanca y la peor de todas, Cuéllar, en la provincia de Segovia. Los casos de COVID duplican y hasta triplican a la media de la comunidad. Buenas noches. Castilla y León es una de las regiones más afectadas de Europa por coronavirus, pero la situación es muy preocupante en todos los Estados miembros. Bruselas ha instado a los países a intervenir. Daniel de la Fuente. Sí, la Comisión Europea pide a los Estados miembros que tomen medidas para frenar los desplazamientos que no sean esenciales, ya sea dentro del propio país o entre países vecinos. Dentro de esas recomendaciones que llegan desde Bruselas se hace especial hincapié en no viajar a zonas que superen los 500 casos por cada 100.000 habitantes o sean incidencias superiores, y también propone que todos los viajeros tengan que pasar una prueba PCR y una cuarentena obligatoria en sus lugares de destino. La consejera de Sanidad ha alertado de que en 2 semanas podemos llegar a lamentar 60 muertes diarias en la comunidad. La presión hospitalaria desborda todos los pronósticos y el Colegio de Médicos ya reconoce que se han sobrepasado los límites. Podemos sobredimensionar el número de camas, pero si no tenemos profesionales sanitarios cualificados y preparados para atenderles, no nos va a servir para nada. La Junta insiste en las restricciones actuales, las que funcionaron en noviembre. El cierre del interior de los bares, centros comerciales y gimnasios se prorroga. Ana Agustín. Así es, la mala evolución epidemiológica en toda Castilla y León ha hecho que la Junta decida hoy no solo mantener el nivel 4 de alerta sanitaria en toda la comunidad, sino prorrogar por espacio de 15 días al menos esas medidas restrictivas adicionales que en Ávila, Segovia y Palencia ya están vigentes desde el pasado 10 de enero. Se recupera el ritmo de vacunación en Castilla y León, que después de las limitaciones de las últimas semanas vuelve a recibir las dosis programadas. Carla Martín, Burgos. Sí, la comunidad ha recibido hoy 28.000 vacunas. La intención a partir de ahora es aprovechar al máximo los viales, extrayendo de cada uno 6 dosis en lugar de las 5 que se han estado utilizando durante las primeras semanas de vacunación. Todavía quedan asentamientos chabolistas en Castilla y León. La pandemia ha frenado su erradicación definitiva. La Junta y los ayuntamientos confían en realojar cuanto antes a las familias. El siguiente paso se va a dar en Burgos, en el poblado del Encuentro. No se ha podido ir a visitar las zonas, no se ha podido buscar con las familias ese acuerdo para que se trasladen, y eso ha hecho que, se haya demorado. El deshielo y las lluvias han provocado desbordamientos de algunos ríos en Castilla y León. Hay localidades como Salduero, en Soria, que han sufrido importantes inundaciones. Calles anegadas, la plaza del pueblo como un pantano y el agua entrando en las viviendas. Los vecinos han estado toda la tarde trabajando. A esta hora empiezan a recuperar la normalidad. Y el tiempo va a cambiar. A partir de mañana las lluvias y el viento irán a menos. Tendremos algunas nieblas y las temperaturas serán casi primaverales, con 18 o 20 grados por la tarde. Eso sí, no pierdan de vista el paraguas y el abrigo. Castilla y León registra hoy la incidencia acumulada más alta en lo que llevamos de pandemia, 1.355 casos por cada 100.000 habitantes. Este dato casi triplica el límite que ha establecido hoy la Unión Europea para recomendar el cierre de territorios. Lo ha establecido en 500, un cierre de fronteras que ahora tienen que refrendar los países. ¿Cuál es la situación de España y cuántas provincias sobrepasan ese margen? Daniel de la Fuente.
Pues más de una decena de comunidades autónomas, incluyendo a Castilla y León, superan esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que están pintadas en color rojo oscuro. Desde la Comisión Europea se recomienda no viajar a no ser que sea totalmente imprescindible y propone que los viajeros tengan que presentar una prueba PCR, además de superar una cuarentena obligatoria una vez lleguen a sus destinos. De momento esto solo son recomendaciones porque Bruselas no tiene las competencias necesarias, pero se espera llegar a un consenso con los Estados miembros para que estas normativas, estas medidas puedan aplicarse. La Unión Europea concreta las recomendaciones para la nueva categoría de zonas de alto riesgo. The Commission is proposing the addition of a new color, dark red, to the color code map published weekly. Esas zonas rojo oscuro son aquellas donde la incidencia es mayor a 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En el caso de España, esto sucede en 12 de nuestras comunidades autónomas. Si podemos implementar medidas para enlentecer la progresión de esta cepa, mientras no consigamos coberturas de vacunación suficiente, todo eso nos puede ayudar. La Comisión Europea recomienda que sean aisladas para evitar la propagación de los contagios. The Commission proposes that all non-essential travel to and from high-risk areas is strongly discouraged. Además, proponen que en el caso de viajes esenciales desde o hasta estas zonas de alto riesgo se exija una PCR negativa y la obligación de guardar una cuarentena en el país de destino. La Unión Europea marca el límite del riesgo en los 500 casos, pero aquí, en Castilla y León, hay zonas que multiplican por 6 esa incidencia. Están por encima de 3.000 en los últimos 14 días. 2 están en Ávila, son Arévalo y Arenas de San Pedro, Tordesillas en Valladolid y Ciudad Rodrigo en Salamanca. En Segovia-Cuéllar, que realizó un cribado hace unos días, es el territorio con más incidencia de toda la comunidad, el único que supera los 4.000. Victoria Domínguez. Sí, la incidencia acumulada en 14 días aquí en Cuéllar es de 4.068 casos por 100.000 habitantes. Y si nos fijamos en la incidencia a 7 días supera los 2.100 casos. Hay una gran preocupación en el municipio. De hecho, la semana pasada se realizaron 2 jornadas de cribado en las que se detectaron 76 positivos en 4.000 pruebas. En estos momentos hay 35 brotes activos. 9 de ellos se declararon el pasado sábado. Desde el Ayuntamiento se ha hecho una llamada a la responsabilidad y a restringir al máximo posible las relaciones sociales. Estamos muy preocupados, y yo sobre todo, muy preocupado. Mira, yo hoy he recibido la noticia de un fallecimiento de la madre de un amigo mío y ayer de un familiar también. Concienciarse, que sí que hay gente que está concienciada y que es lo más importante. Tener un poquito más de responsabilidad y ya está, y quedarse en casa lo más que se pueda. Porque si no, me parece a mí que vamos de culo. Y lo primero que tienen que hacer es cerrar los institutos y los colegios. Y cerrarnos todos. Y así terminábamos. La Junta sigue apostando por los cribados en las capitales de provincia. Al de Palencia, anunciado esta mañana, se unirá a partir del viernes el de Soria. Como en las últimas semanas, los lunes se reducen los positivos notificados. Hoy hay que sumar 1.332 nuevos casos, lo que supone por primera vez en los últimos lunes un descenso. Son menos de 300 que hace 7 días. Aún así, la cifra sigue siendo muy elevada. Además, han muerto 25 personas más. Todavía es difícil frenar la incidencia y por eso la Junta prorroga durante 15 días más algunas de sus medidas para reducir contagios. ¿Quiénes son los que se verán de nuevo afectados? Ana Agustín. Sí, las cosas no van bien, efectivamente, como bien dices. Por eso la Junta de Castilla y León ha decidido hoy en Consejo de Gobierno extraordinario no solamente mantener el nivel 4 de alerta sanitaria en toda la comunidad, sino prorrogar algunas medidas restrictivas adicionales que en Ávila, Segovia y Palencia, por ejemplo, están vigentes ya desde el pasado 10 de enero. Estos son mantener cerrados los interiores de bares y restaurantes. Solo se podrá consumir en las terrazas, que hoy por hoy, debido a las temperaturas, no es nada apropiado. También se mantienen cerrados los centros comerciales, los gimnasios y los locales de ocio. Todo esto al menos durante 15 días más, hasta el 9 de febrero.
La mayoría de espacios culturales de la comunidad permanecen ya cerrados, con algunas excepciones. La Casa Lis de Salamanca ha decidido abrir mañana. El museo considera que la función social de la cultura es crucial y no se puede privar a la ciudadanía de ella. Eso sí, se hará con cita previa y con mucha precaución. La Casa Lis de Salamanca continuará abierta durante las próximas semanas, a pesar del llamamiento de la Junta de Castilla y León al cierre de la mayoría de centros culturales. De hecho, todos los museos de carácter municipal que rodean al Art Nouveau y Art Deco permanecerán clausurados durante los próximos 15 días. El Centro Modernista decide seguir abierto. Asegura que se van a tomar todas las medidas de seguridad, que se van a intensificar las que ya se están tomando en los últimos meses y además para acceder será necesario cita previa telefónica con el fin de facilitar la labor de rastreo. Es una manera, dice, de seguir cumpliendo con la función social del museo. La peor semana de la pandemia solo podía acabar con datos muy graves. 93.822 nuevos contagios desde el viernes, la mayor cifra para un fin de semana. La incidencia sigue sumando y roza los 900. Desde el viernes han fallecido 767 personas. Pese a estos números, Simón dice que se va a notar periódicamente el descenso y que deberá ser rápido para que las UCIs no sigan a un nivel crítico. Yo ahora mismo creo que en España tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control, al menos hasta conseguir que nuestras UCIs vuelvan a una situación razonablemente aceptable. Estamos probablemente controlando ya la transmisión, pero nuestras UCIs siguen sufriendo y van a seguir sufriendo a no ser que el descenso sea muy rápido. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque ese descenso sea muy rápido. Con los datos disparados, Galicia endurece las medidas, suspende la actividad en centros sociales y culturales, cierra la hostelería y restringe reuniones a convivientes. Además, suspende las clases en la universidad hasta el 8 de febrero. Murcia cierra las actividades no esenciales a las 6 de la tarde en los municipios con una incidencia superior a los 2.000 casos en las últimas 2 semanas. Los encuentros serán de un máximo de 2 personas si se trata de no convivientes. Pero tenemos un límite, que son esa capacidad física, pero también la de recursos humanos. No tenemos médicos suficientes, no tenemos enfermeras suficientes para atender a esos pacientes. Entonces, claro, podemos sobredimensionar el número de camas, pero si no tenemos profesionales sanitarios cualificados y preparados para atenderles, no nos va a servir para nada. Son las palabras del representante de los médicos que se ven saturados ante una situación en los hospitales que parece incontrolable. Hay UCIs que desde hace días superan el 100% de su capacidad. Una de ellas es la del Río Ortega, al 133%, con 41 ingresados en cuidados intensivos por COVID. Informa Ana Martínez. El Hospital Río Ortega de la capital arranca con una semana complicada, con una única cama libre en su unidad de cuidados intensivos. Valladolid es la provincia que acoge mayor número de pacientes críticos, 82 personas. Cada vez son más los pacientes que ingresan directamente de la calle en las UCIs y cada vez son más jóvenes. Las UCIs se están llenando de personas jóvenes, desde luego mucho más jóvenes que en la primera y en la segunda ola. Podemos estar con 2.000, 3.000 pacientes diarios, pues a lo mejor vamos a tener que lamentar en 2, 3 semanas 40, 50 o 60 fallecimientos diarios o más. También Palencia está por encima del 100% de su capacidad y por esa necesidad de camas en el Hospital Río Carrión se ha suspendido el servicio de rehabilitación. Han tenido que echar mano del gimnasio y reconvertirlo en una sala de enfermos no COVID con 15 camas. Marta Cañas. La presión hospitalaria en Palencia continúa siendo preocupante. Con 23 personas hospitalizadas en la unidad de críticos, la UCI del Hospital Río Carrión llega ya al 110% de su ocupación, la segunda más alta de toda la comunidad. Tal es ya la magnitud de casos que se han visto obligados a acondicionar nuevos espacios, como el área de rehabilitación, con 15 nuevas camas destinadas a pacientes con otras patologías. Además, a finales de semana, el Centro Asistencial San Juan de Dios acogerá un nuevo espacio, y es que en Palencia son ya 6 de 11 las plantas destinadas a pacientes COVID.
La UCI del Hospital del Bierzo alcanza también el 100% de su capacidad. Cuenta con 14 pacientes con patología COVID. El servicio tiene en estos momentos 6 camas y respiradores disponibles y unos profesionales al límite de su capacidad. Nosotros ahora mismo es el momento que más pacientes En marzo tuvimos 13 pacientes como mucho. Ahora tenemos 14. O sea que para nosotros sí nos está afectando más que en marzo. Y además es más largo, llevamos desde el mes de octubre con pacientes. En Segovia han tenido que desmontar su salón de actos y otras dependencias para hacer sitio a más camas, porque como ven, la saturación también se nota. Las UCI están ocupadas al 88% por pacientes COVID y se ha tenido que derivar pacientes a otras provincias. La situación del Hospital de Segovia empieza a asemejarse a la primera ola de la pandemia. Por eso la dirección de este centro se plantea comenzar a ocupar las 16 camas habilitadas desde el viernes en el gimnasio de rehabilitación para acoger enfermos COVID. Ya está preparado a la espera de, según sea la evolución en las próximas horas, pues empezar a ingresar pacientes en esa zona o no. De las 261 personas ingresadas en planta en este hospital, la mitad, 130, son enfermos COVID. Ocupan ya 3 de las 5 plantas de este centro sanitario. En las unidades de críticos la situación es también complicada, con 14 camas ocupadas de las 16 disponibles para estos enfermos. Aunque la incidencia a 7 días se ha reducido ligeramente hasta 1.083 casos por cada 100.000 habitantes, la presión hospitalaria va en aumento y son pocos los traslados. 3 en el último fin de semana y 25 a lo largo de la tercera ola, 17 de ellos a otras UCI. Ha habido un crecimiento diario importante con el nivel de ingresos, pero también es verdad que estamos empezando también a notar un importante número de altas. A falta de 6 días para que finalice enero, este mes es ya el tercero más negro de toda la pandemia para Segovia, con 56 fallecidos. El Gobierno ha querido utilizar varios soportes para luchar contra el virus, pero no todos han sido lo eficaces que se esperaba. Es el caso de la aplicación Radar COVID. 5 meses después de su puesta en marcha, apenas 32.000 personas han confirmado el positivo de los 2,5 millones de contagiados que llevamos. Tras 5 meses activada, Radar COVID se acerca más a un fracaso que a una victoria para controlar los contagios. ¿Conoces la aplicación Radar COVID? Radar COVID no. No era consciente de que hubiera esa aplicación. El público en general no es una aplicación que conozca, es decir, que la difusión es minúscula. 6,5 millones de personas la han descargado, pero esto solo es una foto fija. No sabemos si un usuario la ha descargado varias veces o si después de hacerlo la ha quitado de su teléfono. Quien gestiona la aplicación sí conoce en concreto cuántas personas realmente lo están utilizando un determinado día. Indra cobró más de 300.000 euros por su desarrollo y ahora el Gobierno le abona 1,4 millones de euros para su mantenimiento. El desarrollar algo solo es un 20% de todo el trabajo que hay que hacer, porque lo difícil es vender lo que se desarrolla. Falta pedagogía y enseñar a la gente cómo se usa. Cada uno debe introducir su código dispositivo y es aquí donde aparecen las dudas. Es imprescindible acelerar o intensificar el proceso de reparto de estos códigos para que la app pueda desplegar plenamente su efecto. En Castilla y León 79.000 personas han recibido el código, pero no conocemos el número de usuarios que lo han registrado en la aplicación. Son los primeros inmunizados contra la COVID-19 en Castilla y León. Han pasado 7 días desde que los residentes de algunos centros, como el de Cevico en Palencia, recibieran la segunda dosis de la vacuna. Ya son 9.593 las personas de nuestra comunidad que han completado el ciclo de vacunación. Tras unas semanas complejas, Castilla y León recupera el ritmo de vacunación. Hoy han llegado a nuestra comunidad más de 28.000 dosis. Es el 5.º envío que realiza el Ministerio. Carla Martín, Burgos. Valladolid, León, Salamanca y Burgos son las provincias que más vacunas han recibido, casi 4.700 cada una. La intención a partir de ahora es aprovechar al máximo los viales, extrayendo de cada uno 6 dosis en lugar de las 5 que se han utilizado durante las primeras semanas de vacunación. Recordamos que para extraer esa sexta vacuna se necesitan jeringuillas especiales que evitan el desperdicio. Hasta la fecha, Castilla y León ha recibido más de 100.000 vacunas de Pfizer y 2.500 de Moderna. A la cabeza se encuentran Valladolid y Burgos,
aunque la nuestra es la única provincia de toda la comunidad a la que todavía no ha llegado ni una sola dosis de Moderna. Europa quiere que no haya más retrasos en las remesas de vacunas a partir de esta semana. Es la exigencia que ha trasladado a Pfizer y AstraZeneca la Comisión Europea y que habrían aceptado las farmacéuticas. De l'Union européenne, que nous entendons faire respecter les contrats qui ont été validés par les firmes pharmaceutiques. Et nous entendons essayer de la transparence également, en utilisant tous les moyens juridiques dont on dispose pour faire valider les contrats. Golpe sobre la mesa de la Unión Europea, que pide a Pfizer que detalle en qué consisten los cambios en su capacidad de producción que han provocado los retrasos de las últimas semanas. Les retards ont été annoncés par Pfizer, par exemple, de plusieurs semaines. On a vu que nous avons réagi fermement, on a tapé du poing sur la table, et finalement les retards annoncés de plusieurs semaines se sont réduits à un retard, pas un retard, à des ralentissements. Italia va más allá, ha emprendido acciones legales contra Pfizer y Biotech y asegura que hará lo mismo con AstraZeneca, que también ha comunicado una reducción de sus lotes comprometidos. El resto de países miembros aún no va tan lejos como Italia y de momento tan solo han manifestado públicamente su descontento por estos retrasos que trastocan los planes de vacunación en el peor momento de la tercera ola. Además, se ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento que se pronuncie sobre el número de dosis que debe administrarse de cada vial para que toda Europa pueda utilizar el mismo criterio. El obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, se ha vacunado en una residencia de sacerdotes pese a no ser trabajador ni usuario. Un ejemplo más de que los casos de vacunaciones irregulares siguen creciendo. Aunque si esas personas querían estar inmunizadas lo antes posible, al menos en Castilla y León, no va a ser así. La Junta ha anunciado que sí recibirán la segunda dosis, pero solo cuando lo marque el protocolo y no antes. También habrá medidas para las residencias de mayores que vacunen de forma indebida. La Junta avisa a quien se salte su turno para recibir la vacuna. En la segunda dosis no vamos a alterar ni a hacer que cambie de puesto a aquella persona que sí está en su tiempo y forma. Y por tanto tendrán que esperar. Además, las residencias de mayores que vacunen irregularmente sufrirán consecuencias. Si en esos centros hay plazas concertadas de la Administración, cuando fallezca la persona que está ocupando ahora mismo esa plaza, no se renovarán. Mensaje directo a centros como este, en Matamala de Almazán, en Soria. Su alcalde se ha saltado la cola y el PSOE, su partido, ya ha tomado medidas. Abrir un expediente disciplinario al alcalde implicado y la suspensión de militancia. Si me tengo que ir, me iré, o me echan, lo que sea, me da igual. Pero no voy a dimitir. Y mientras en Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, su alcalde tampoco quiere irse. Como patrono de la residencia de la localidad, pidió vacunarse y como no es militante, el PSOE no puede expedientarle, aunque sí le dice que la dimisión es lo que nos parece procedente. Y más irregularidades, porque el sindicato CGT va a llevar a la Fiscalía la empresa Ambuibérica por vacunar trabajadores que no están en primera línea. La Junta, por su parte, habla de incidencias puntuales. Además, varios sindicatos médicos han denunciado que algunos de sus miembros han sido llamados para recibir la vacuna, algo que aseguran han rechazado porque no les toca. Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo, codo con codo, en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante. Eran las palabras de reconocimiento del presidente Sánchez, al que a partir de mañana dejará de ser su ministro de Sanidad para convertirse oficialmente en candidato del PSOE a la Generalitat de Cataluña. Deja su cargo en plena tercera ola, con la estrategia de vacunación ya en marcha y entre críticas de la oposición por sus cálculos electoralistas. Salvador Illa ha estado al frente del Ministerio de Sanidad 377 días. El día que llegó al ministerio, este filósofo de 54 años no se imaginaba el desafío que iba a tener por delante. Seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras. La pandemia ha obligado a tener una relación fluida con las autonomías. Yo creo que se ha constatado que la gobernanza está funcionando y ha habido un clima de cordialidad. Pese a las críticas recibidas, ha sido un ministro respetuoso con sus adversarios. Agradeciéndoles a todos ustedes la actitud que han tenido. Yo he aprendido de ustedes.
he aprendido de ustedes en estas decisiones. Ha defendido a capa y espada a su principal colaborador. Y respecto a Fernando Simón, él hizo una aproximación como epidemiólogo. Ahora se va en pleno apogeo de la tercera ola y sin estudiar, como prometió, las demandas de las comunidades. Esto puede también tener sus pros y sus contras, lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos. PP y Ciudadanos hablan de que importa más la calculadora electoral que la lucha contra el virus. Y ya se marcha también sin dar explicaciones en el Congreso, algo que no ha gustado ni a sus socios de gobierno. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones. El todavía ministro se va con las críticas de previsión y falta de diálogo con los sanitarios. 2 horas se ha prolongado el encuentro que esta tarde han mantenido en Moncloa el presidente del Gobierno y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que le ha pedido a Pedro Sánchez ampliar el toque de queda a las 8 de la tarde y más capacidad a las autonomías para decidir y evitar la judicialización de las decisiones. En el encuentro se han abordado otros asuntos como el reparto de los fondos europeos o la agilización de compromisos con el País Vasco. El próximo día 6 de marzo, el Partido Popular abrirá la ronda de sus congresos provinciales en la comunidad. En una junta directiva telemática, los populares de Valladolid han fijado su 15º congreso para primeros de marzo. Será extraordinario, con lo que no habrá ponencias y sí 2 comunicaciones, una social y otra económica. La votación de los 672 compromisarios está por decidir si será solo telemática o mixta. Los aspirantes a presidir el PP de Valladolid tienen hasta el 3 de febrero para reunir 75 avales, los mínimos para presentar candidatura. El papel de los militares durante la pandemia y el trabajo que han realizado antes, durante y después de la borrasca Filomena ha mejorado la imagen del ejército en nuestro país. La institución nunca había convivido de este modo con la ciudadanía. La UME ha sido uno de los destacamentos más implicados. Ni Afganistán ni Líbano, la mayor operación militar de la última década la hemos visto sobre suelo español. Ahora son protagonistas y son realmente los héroes de carne y hueso. Todo lo que tenga el ciudadano, lo que tengamos nosotros cercano, pues hombre, vale más. Su nombre, Operación Balmis, comenzó un 15 de marzo cuando la pandemia azotaba con más dureza. Durante casi 100 días, más de 2.000 efectivos lucharon contra el coronavirus. Siempre el compromiso social, el de ayudar al otro, pues siempre ha sido y será valorado. Seguro que recuerdan esta imagen, el ejército en la calle ayudando a la Policía Nacional para que se cumpliera el confinamiento. O estas otras, soldados desinfectando residencias de mayores, rastreando los miles de contactos estrechos de personas positivas. Fue la UME la que nos llamó para darnos el dato de que éramos positivos. Gestos como estos ayudan a mejorar la imagen de la Armada Española, este año ganadora junto con sanitarios de la opinión pública. Yo creo que está bien que salgan y cuando hace falta que ayuden a la población, evidentemente. Y eso mejora su imagen. Por supuesto que sí. Luego llegó Filomena, la gran nevada del siglo, y ellos volvieron a salir a la calle para quitar nieve en carreteras y aeropuertos. Siguen igual de cerca que antes, pero ahora lo sabe más la gente que están cerca. Su imagen ha cambiado, pero ellos no, dicen, siempre con la mochila a cuestas y con las botas puestas. Óscar entró en el ejército a los 18, hace 2 años. Cuando cumplió 45, se quedó en paro. Es injusto, sí, porque llevas 27 años de tu vida trabajando y cuando tienes una edad, pues te vas a la calle. Él tuvo suerte, rápido encontró trabajo gracias a su formación como auxiliar de clínica, pero otros muchos se ven forzados a abandonar el ejército a una edad demasiado temprana. Que es que les dan una pensión, sí, una pensión que no te vale hoy día para nada, porque son 600 euros. O trabajas o no vives. Profesionales con currículums difíciles de adaptar a la vida civil. Hay gente que está con un tanque, un BMR, y que van por la calle con el BMR pidiendo trabajo. La historia de este cabo es la de 60.000 militares de tropa y marinería, y lo peor está por llegar. Se espera que a partir del 2023 las cifras aumenten. Ese año empezarán a cumplir 45 los que entraron en el boom del 2000. Había entrado con los niveles más básicos de titulación exigidos, que incluso en aquel momento, por esa carencia de personal, incluso se había rebajado, ni siquiera se solicitaba la ESO. Desde hace 2 años los ayuntamientos reservan un número de plazas de la oferta pública de empleo en la Policía Nacional, pero las asociaciones de militares también desconfían. Compites igual que con una persona de 20 años. Paracaidistas, legionarios o soldados de infantería exigen un cambio en la ley de tropa y marinería.
Volkswagen deberá pagar 3.000 euros a los afectados que denunciaron el denominado Dieselgate en España. Así lo estima un juzgado de Madrid que ha fallado a favor de la demanda colectiva de la OCU contra el grupo automovilístico. La denuncia llegó tras detectar que se falseaban las emisiones de los motores diésel. La condena por daños y perjuicios asciende a 16 millones de euros. OCU celebra que el juez declare la conducta del grupo automovilístico como práctica comercial desleal y que le obligue a cesar en esta conducta y a no volver a repetirlo en el futuro. El encuentro de Burgos es solo uno de los poblados chabolistas que todavía quedan en pie en Castilla y León. 2020 era la fecha que se había marcado la Junta para acabar con estos asentamientos, pero la pandemia ha frenado los trabajos. Mañana el Gobierno regional firmará las ayudas para realojar a las familias. Prácticamente ya en el 2020 realmente está casi erradicado el chabolismo. Si no hubiera habido una pandemia, probablemente esos convenios hubieran podido firmarse antes, que tampoco es una excusa, simplemente ha habido un retraso en los plazos porque lógicamente no se ha podido ir a visitar las zonas, no se ha podido buscar con las familias ese acuerdo para que se trasladen. Así recogen los hermanos Pérez el agua que utilizan para fregar. Y luego nos toca calentarla en la estufa para poder fregar con caliente. Es una de las pocas familias de Castilla y León que todavía viven chabolas. No nos podemos quejar, los vecinos todos nos conocen, saben qué personas somos. Son los propios vecinos los que les ofrecen trabajos esporádicos. Nos tienen que dar algo de chatarra, nos lo llevamos, y si tenemos que limpiar algún trastero también, lo que haga falta. Se asentaron un tiempo en una vivienda cedida por los servicios sociales de Valladolid, pero volvieron a las chabolas cuando fallecieron sus padres. A pocos metros de la carretera de Madrid se encuentra este pequeño poblado. Como ven, está distribuido en diferentes casetas. En esta zona de aquí está la leña que utilizan para alimentar la estufa. En estas casetas de atrás es donde guardan los animales que cuidan durante el día. En esta de aquí que tenemos justo a mi izquierda es donde cocinan y en la última es donde tienen la estufa y donde pasan las noches. No tienen electricidad ni agua corriente. Cargan el único móvil de la familia con una batería portátil. Y para la luz, metes un papel por dentro y aprende como que fuera una bombilla. Para calentarse, usan la estufa de leña. Viven como pueden y con dignidad. Su carencia, no poder conservar alimentos. Tienes un poquito de luz, pones un frigo o dos y aguanta más la comida. La nieve hace de electrodoméstico para los Pérez en estas semanas de bajas temperaturas. Y en Soria, en varios puntos de la provincia como Salduero, las lluvias y el deshielo del fin de semana han provocado el desbordamiento del río Duero a su paso por el municipio, que ha derivado en la inundación del pueblo. La tarde ha sido complicada para los vecinos que han estado achicando agua de las viviendas. Calles, casas y parques anegados por el agua. Esta es la impactante imagen de Salduero en Soria, tras el desbordamiento del río Duero a su paso por la localidad. Las lluvias de este fin de semana, unido al deshielo de la nieve que trajo Filomena, han provocado inundaciones en poblaciones como Salduero. Ahora mismo el caudal del río Duero baja a 110 metros cúbicos por segundo. Unos episodios a los que ya están acostumbrados los vecinos del pueblo como José, quien cada vez que aumenta el caudal tiene que evacuar a su padre de su casa ubicada en la plaza del pueblo. En el 81 una exagerada que entró casi a mi padre entró casi 2 metros y hace 3 años entró 50, hace 4 años 60 centímetros, pero no es una cosa que sea muy de tiempo en tiempo. Lo preocupante de la zona es que estas riadas que derivan del deshielo son cada vez más frecuentes y aunque las labores para evitar la obstrucción del puente son constantes tanto por los residentes como por el ayuntamiento, cada año piden sin respuesta ayuda para evitar que se repita el problema. Mucha culpa, tiene Confederación, pues en tema de limpieza de ríos y eso estamos un poco olvidados. Ya les hemos dicho pues que hagan alguna actuación, pero hacen caso omiso. Aunque aún está lejos de la crecida más fuerte que se recuerda de 1981 que anegó todo el pueblo, los vecinos siguen pendientes de la evolución de las lluvias, inundaciones que también afectan a otros municipios como Covaleda o Molinos de Duero. Pues así nos vamos. Les recordamos que pueden seguir permanentemente informados, como siempre, en nuestra página web, ciltv.es. Que pasen buenas noches. Adiós.